Nacional. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes a esta hora, desde hace 6 años, en este espacio, su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, que se transmite por rcr750.com, la emisora que se ve, Radio Caracas Radio. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la producción Willy Zarcaya, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción nos está haciendo el apoyo el día de hoy Catherine Manzano, y se lo agradecemos mucho. En los controles Gregorio González, y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestra invitada, quien está en Chile, a quien además agradecemos su tiempo porque sabemos que está muy ocupada, algunos pequeños detalles de información. Perecieron en un accidente en Nicaragua más de 13 migrantes venezolanos. Desde México han deportado a 126 migrantes venezolaluvenezolanos. La información es confusa. Hay algunos que dicen que estaban sin papeles, hay otros que dicen que hubo problemas previos que dieron origen a este asunto. El asesinato de un migrante nigeriano en Italia ha causado una conmoción enorme porque además todo el mundo viendo y hasta filmaron la muerte de un migrante que estaba, buscando recursos para sobrevivir, y eso habla de la indiferencia, un tema absolutamente preocupante. El dato del millón de hectáreas que se le entregó a Irán, uno no sabe bajo qué condiciones, no hubo una discusión pública, no pasó por el Parlamento. Están los temas complicados con ese asunto. Uno no puede estar donando tierra a nombre de qué. Si uno fuese el propietario está bien, pero si uno no es el propietario hay que crear condiciones y hay que crear acuerdos. El decreto de regularización de Ecuador del presidente Lasso, siguiendo los pasos de lo que hizo el presidente Duque en Colombia, da buen pie para pensar en la estrategia de regularización de la diáspora en Latinoamérica, cosa que se agradece porque la regularización es enemigo de esas bandas armadas que trafican con niños, mujeres, drogas, etcétera, que abusan de los vulnerables y de quienes no tienen papeles, a quienes someten. Tenemos con nosotros a una invitada doble titulada, además es ingeniero industrial y mecánico al mismo tiempo. ¿Quién se le ocurre hacer esas dos cosas al mismo tiempo? Hay que ser muy atrevido y muy inteligente, por otro lado. Ella se llama Mariana Salchendler Mendoza, vive en Chile, es ingeniero industrial y mecánico, como les digo, es doctora en gerencia de proyectos, ha trabajado en el tema petrolero y petroquímico, es especialista en el tema de derechos humanos, ha trabajado en varios frentes en esta área y es presidente de la Comisión Presidencial de la Diáspora Venezolana en Chile. Esta presentación a una persona que vive en Chile, venezolana, que además trabaja con la diáspora venezolana allí, quisiera comenzar con estas frases que hablan de la extensión y de la presencia del Tren de Aragua
en Chile. Digamos, la escasez de recursos en Venezuela ha llevado a la internacionalización de las bandas armadas que operan en Colombia, en Perú y que está llegando a Chile, como ha sido denunciado recientemente. ¿Es eso cierto? ¿Es información o hay presencia de la banda del Tren de Aragua en Chile? Gracias, Mariana. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia, un saludo a todos los venezolanos, se les extraña muchísimo, uno está lejos físicamente, pero presente de corazón. Y ojalá esta conversación sirva para informar a tu audiencia de la situación de los migrantes venezolanos en Chile y también lo que está pasando en frontera. Lo del Tren de Aragua es cierto, incluso hay un cabecilla que está preso ya. Hay 15, 17 detenidos, de los cuales solamente creo que 2 han sido escarcelados por temas de derechos humanos y procesales. Pero la realidad es que sí, tenemos el Tren de Aragua en Chile. Este fin de semana ocurrió un hecho muy lamentable porque en vista de las aprehensiones que ha tenido Carabineros de Chile, el Tren de Aragua ha amenazado en atacar a Carabineros de Chile en Arica, de manera de represalias por el tema del combate al delito, a la impunidad. Entonces, la situación en este momento es muy delicada, lamentablemente está asociada a la migración irregular, porque, bueno, frente a esta crisis migratoria que atraviesa Chile, estas bandas han aprovechado, así como pasaron por Ecuador, por Colombia y por Perú, pues ahora los tenemos en Chile. Hay que reconocer que exitosamente Perú pudo controlar, minimizar y aprender a muchos de estos delincuentes, a los cuales a mí me gusta decirles así, son delincuentes, son criminales. No, si bien es cierto que accidentalmente nacieron en Venezuela, lo cierto es que su conducta no representa al pueblo venezolano. Y eso quiero dejarlo bien enmarcado. Pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda quienes vivimos en Chile, porque lamentablemente quienes tenemos más de 6 años, 10 años viviendo en el país, hemos visto cómo la situación cada vez es más precaria y hay hechos aislados de xenofobia, producto de toda esta situación incómoda que estamos viviendo con estas bandas criminales, que sí, efectivamente han afectado nuestra nacionalidad. Inequívocamente ha sido así. Mariana, estás hablando de la cantidad de gente que hay venezolanos en Chile, de la diáspora. Se habla de que hay más de 500.000 venezolanos, de más de medio millón de venezolanos en Chile. De manera regular. No, en condiciones regulares o irregulares. No, en condiciones regulares. En condiciones regulares. Pero tenemos que poner la lupa con respecto a la situación irregular. Ya lo vamos a conversar. Claro, además estamos hablando, la migración venezolana en este momento tiene 7.200.000 venezolanos. La propia cifra de Colombia revierte aquella que estaba proporcionando la OIN de 1.800.000 venezolanos en Colombia, y la cifra del Instituto de Estadística de ese país habla ya de 2 millones, casi 500.000 venezolanos en Colombia. Así que tiene que hacer la OIN un ajuste de 700.000 personas al alza, ¿no? Estamos hablando de un país, y en un país de esas dimensiones que supera a la Noruega, que supera a Suecia, supera una cantidad enorme de países latinoamericanos, en esos países también hay delincuentes, digamos. Esa excepcionalidad de unos pocos no puede dañar la imagen de los muchos que están en ese país. Pero volvemos, estamos hablando de aproximadamente 500, no sé si un poco más, a lo mejor me equivoco, la cifra ha venido creciendo, creo que representa el 30 y tanto % de todos los inmigrantes en Chile. Y al mismo tiempo se han hecho estudios los jesuitas, han hecho estudios sobre el impacto positivo de la diáspora sobre el crecimiento del PIB. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Mariana? Mira, hasta el año 2013, 2015, por allí, representaba el 3% del ingreso de las
AFP, toda esta migración que existía antes acá en Chile, y hoy día superamos el 15% de todo lo que nosotros, pues a través de nuestro trabajo, le brindamos incremento a estas prestadores de servicios de pensión a un futuro. Mira el incremento que tenemos. De igual manera, tenemos un impacto absolutamente muy positivo en lo que es el tema de la recaudación por renta fiscal. Los migrantes venezolanos en su mayoría han sido de ese desangramiento de talento humano que ha tenido Venezuela, en su mayoría médicos, profesionales de la ingeniería, profesores, que en estos momentos hacen vida en Chile y que desde hace 5 o 6 años vienen colaborando con el crecimiento del país y con la diversidad y la integración del país, de los migrantes. Chile cada día es un país más de migrantes. Nosotros representamos mucho de lo que es el aporte de lo que es esta nueva ciudadanía y el incremento de la tasa de natalidad, porque este país es un país que envejecía y nosotros estamos representando esa marca de diferencia. Lo cierto es que si enfocamos la migración, y para hacerlo más didáctico para quienes nos escuchan, vamos a hablar de lo que es la migración regular y la migración irregular. La migración regular es toda aquella persona que ha ingresado a Chile, bien sea con una visa, después del 2019 para acá, o que ingresó previo a esto, pero que tiene su documentación y está hábil y está regular dentro del país. Lo hizo de una manera segura y ordenada. Esta migración en este momento sufre los temas de los retrasos procesales que existen dentro del país desde el punto de vista del servicio de extranjería, de migración, en cuanto a su documentación, es decir, en respuesta de las visas temporarias o las residencias temporarias y en respuesta de las permanencias definitivas. Ni hablar de la nacionalización, que eso es un proceso que es mucho más complejo. Pero lo cierto es que, lo comentaba el director de extranjería, Luis Taller, que había más de 400.000 procesos desde el año pasado hasta la fecha que están retrasados, ya sea por regularización, es decir, todos aquellos venezolanos que no tenían una condición regular dentro del país, así como por visas como residente temporal o como visas permanentes. Eso representa un dolor de cabeza para el venezolano que vive en Chile, porque quien no tiene un carnet o no tiene una RUT simplemente no puede hacer ningún trámite bancario. Es muy difícil, es muy precaria la atención desde el punto de vista en el adulto, principalmente, de registro, de poder comprar o adquirir algún bien dentro del país. Más no así para los menores de edad. Para los menores de edad existe una categoría de derechos muy importante, muy interesante y que hemos ganado muchísimo en ese sentido como migración, porque los niños que están dentro de Chile y así se les haya vencido su RUT, pues no tienen problemas ni desde el punto de vista de salud ni desde el punto de vista educativo. De igual manera, ocurre con los niños. Los niños en Chile son realmente una prioridad. Igualmente ocurre con los niños que han ingresado por pasos no habilitados. Se estima que en este año, de enero a junio, aproximadamente era la cifra que se tienen son 6.000 niños, niñas y adolescentes los que han ingresado por pasos no habilitados. Esta es una cifra que la da el Servicio de Jesuita Migrante y que refleja cómo se ha triplicado, porque el año pasado, para la misma fecha, eran aproximadamente los niños los que habían entrado a Chile por pasos no habilitados. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro para los venezolanos que deciden tomar la decisión tan difícil de someterse? Porque, por ejemplo, Tomás, te informo que las condiciones tan adversas que tenemos en la frontera con Bolivia, que es habitualmente la que más ocupan, es la de Colchane. Y la altura es de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Imagínate tú
nosotros los venezolanos que estamos acostumbrados a vivir a nivel del mar, yo que soy cumanesa que vivimos por debajo del nivel del mar, exponernos a la difícil situación que tiene Colchane desde el punto de vista no solamente de altura, sino que eso conlleva también a la presión, sino que también con eso lleva a la temperatura, porque eso es desierto, entonces de día tenemos temperaturas muy altas, pero de noche tenemos temperaturas muy, muy extremadamente bajas, por debajo de cero. Entonces, son temperaturas para las cuales los niños y los abuelitos, los adultos mayores, son los que más lo sufren, y eso es directamente proporcional a las cifras que manejamos. En lo que va de año van aproximadamente el conteo, yo creo que viene de diciembre, octubre del año pasado a la fecha, ya estaban rondando casi los 30 venezolanos que han fallecido en esas circunstancias por ingresos por paso no habilitado. Pero bueno, digamos que las cifras no es lo importante, porque un venezolano... Así es, ese es el 100%, un venezolano es el 100%. Que pierda la vida por eso es un sufrimiento para nosotros, evidentemente, como comunidad. Hay aproximadamente 30 o no sé cuántos, 35 vías para entrar de manera irregular a Argentina, a Chile. Desde Argentina son yo no sé cuántas. Hay una desde Perú, una trocha grande que lo lleva a uno a una cosa horrible. Se hizo un video viral de los migrantes que salían de Perú hacia Chile, y hay como 8 trochas grandes que van, una de ellas Colchán, que va de Bolivia a Chile. Pero hay como varios temas allí. Uno, la migración irregular tiene un peso, pero si uno lo compara con la migración regular, al final sigue siendo un número relativamente pequeño. Asociado a eso viene el otro elemento, que es algunos actos xenófobos terribles que han ocurrido, incluso destruyendo los enseres de los venezolanos que llegaron, pero al mismo tiempo ha habido un pronunciamiento y ha habido movilizaciones sociales de los chilenos o de la sociedad chilena en contra de, es decir, que no hay que quedarse solo en el lado ese negativo, horrible de la xenofobia, sino también en la respuesta social de los propios chilenos ante y el malestar que les ha generado eso. Y el otro asunto es, ha habido una política para un país que no recibía migrantes venezolanos, acoger al 30% de los migrantes, creo que un poco más, porque siempre llegaban peruanos y colombianos, ahora están llegando haitianos y venezolanos. Entonces, en su mayoría venezolanos. Ha habido una política, incluso se crearon visas, etcétera, visas especiales, mecanismos ad hoc. Se está recibiendo venezolanos, incluso se llegó a recibir venezolanos con documentos vencidos, etcétera. ¿Cómo evalúas tú? Porque hay la tendencia a quedarse con el tema de la xenofobia y Chile y aquello, sino también hay una dimensión absolutamente positiva. Ha habido una política de Estado interesante. Yo no sé cómo va a seguir ahora, pero en todo caso, ¿cómo evalúas tú lo hecho hasta ahora por el Estado chileno en relación con la diáspora venezolana? Mira, Tomás, para ser lo más objetiva, como venezolana, te puedo decir que nosotros, antes en el periodo cuando salimos de Bachelet y entramos en Piñera, tenemos una situación muy difícil como migrantes. Nos tocaban hacer filas interminables desde la madrugada hasta alta hora de la noche para poder entrar a extranjería y poder hacer los documentos. Eso, la gestión del presidente Piñera se superó porque empezaron los procesos a ser digitales. Y eso empezó a hacer mucho más fácil nuestra vida desde el punto de vista no solamente de los procesos migratorios, sino cualquier otro registro civil o cualquier otro derecho al que tenemos que acceder, bien sea por salud, bien sea por AFP, que son el tema que te mencioné anteriormente, que es por las pensiones. Pero lo realmente preocupante es que, bueno, a raíz del 2019, tratando de poner un poco de orden y de preservar la integridad y la seguridad, no solamente de Chile, sino de los propios migrantes, se generó la visa de responsabilidad democrática. Creo que te enteraste que fue una visa que benefició mucho
al venezolano porque le daban sobre todo garantías para los nuevos profesionales, para la gente que quería venir a estudiar o quería venir directamente a trabajar. Y le permitía que llegando a Chile al mes ya tenía su RUT, que es como nuestro principal factor clave para poder hacer vida en el país. Entonces fue muy positivo y sin embargo, bueno, como todo se va ajustando, tenemos un nuevo gobierno. En el periodo de Piñera también tuvimos la bendición de recibir una nueva ley de migración, que la que teníamos anteriormente tenía más de 45 años. Entonces, en vista del crecimiento, del auge que teníamos en el país, los migrantes, y además en virtud de podernos integrar mejor a la sociedad, se generó esta ley que duró más de 8 años para poderse proclamar y poderse poner en ejercicio, y que entra en vigor estrictamente el 12 de febrero de este año, y el cual hace diferentes beneficios. Por ejemplo, quienes antes ingresaban por pasos no habilitados tenían era un delito desde el punto de vista penal, o sea, podías ir preso por eso. Ahorita es una falta administrativa. Entonces, de una u otra manera, eso también beneficiaba al migrante venezolano, pero sin embargo, una de las cosas que más nos pueden preocupar con este nuevo ejercicio de gestión de gobierno es que ha desaparecido la visa de responsabilidad democrática. El venezolano que podía planificar su viaje, ahorita solamente tenemos la visa de turismo, o que viene siendo la visa de carácter transitorio, o la visa que te faculta por reunificación familiar, es decir, sustituyó la visa de responsabilidad democrática por la visa de residente temporal por reunificación familiar. El tema es que para poder acceder un venezolano a esa visa, tiene que tener su residencia permanente en el país. Entonces, como ya te venía comentando, hay más de 500.000 procesos, 400.000, 500.000 procesos que están retrasados, que están varados. Entonces, muchos venezolanos se encuentran con la terrible situación de no poderse reunificar con su familia porque tienen esa debilidad desde el punto de vista del proceso. Adicional a la visa de responsabilidad democrática, o mejor dicho, todo este catálogo de visas lo que permite al gobierno es tener mayor control e identidad de quién es ese migrante que viene. Y eso hace que sea ordenado, eso hace que sea seguro, y eso hace que sea una forma regular, que cuando el migrante llegue sea más fácil su integración en la sociedad. Pero cuando el migrante toma la desesperada decisión de hacerlo por pasos no habilitados, además del tema geográfico, como ya te comenté, esas condiciones adversas también, debido precisamente a la presencia del Tren de Aragua y otras bandas criminales en frontera, también están sometidos a la trata de personas. Entonces vemos cómo cada vez son más las mujeres que puedes leer en titulares que son utilizadas como tráfico de blancas, para negocios sexuales, igualmente los niños. Entonces, para tráfico de órganos. O sea, son delitos que antes se conocían en el país, pero no se percibían. Es algo de lo que no sufría Chile. Hoy en día, lamentablemente, los números en torno a esos delitos han crecido, y han crecido en gran medida por ese ingreso, por esos pasos no habilitados, a los cuales, de verdad, quienes más sufren son quienes están tomando esa decisión desesperada, porque la situación en frontera es de desalmados. La verdad que estas bandas criminales, el año pasado, tuvimos en la comunidad, en las organizaciones en las que yo represento, mujeres que venían de Perú y a cuales hijas decían que las iban a violar si no pagaban más. Es decir, les cobraban por dejarlas en frontera y por pasarlas a Chile. Pero cuando llegaban a Chile, dependiendo de las localidades por donde iban pasando para poder transitar hasta Santiago, les iban cobrando más dinero. Entonces, si no tenían dinero, el miedo era que violaran a sus hijas o que los mataran. Entonces, Mariana, no es solamente el peligro para quienes vivimos en Chile, sino también para los migrantes que toman esa difícil situación. Esa decisión, Mariana, estamos llegando al final del primer segmento. Vamos a publicidad de la emisora, pero antes
hay una estrategia que me parece que ha desplegado el gobierno colombiano que creo que es ejemplar en el mundo, que es la regularización como estrategia. Lasso en Ecuador, el presidente Lasso la acaba de lanzar y en Chile pareciera que no estamos en la misma dirección. Incluso una primera tema del nuevo presidente fue casi que como llegar a una política como la europea, que es distribuir y tal. La política europea, la última, el acuerdo de los 27 países, no satisfizo a nadie. Todo el mundo estuvo en desacuerdo con esa política porque era como darle un pedacito a cada país, pero afectaba a todo el mundo. Al regreso sí me gustaría conversar sobre cómo estás viendo eso y el trabajo que ustedes están haciendo desde la comisión presidencial, los ejes que ustedes contemplan. Me gustaría detenerme en cada eje, que nos explicaras y que le explicaras a nuestra audiencia qué es lo que se está haciendo, cuál es el propósito de esa comisión, qué han logrado, qué están pensando lograr, pero eso al regreso. Entonces, por favor, desconéctate y te vuelves a conectar al mismo link para continuar después con el segundo segmento del programa. Muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho
por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con Mariana Salchendler Mendoza. Ella es doctora en gerencia de proyectos, especialista en los temas petroleros y petroquímicos, ingeniero industrial y mecánico, viniendo de Cumaná debe ser de la UDO, lo de la ingeniería industrial, digo, especialista en derechos humanos, presidente de la Comisión Presidencial de la Diáspora venezolana en Chile. Habíamos dejado en el tintero algunas cosas, la importancia de la regularización, el ejemplo que ha dado Iván Duque, que ahorita está dando Lazo, que de alguna manera la gente de Brasil también con la política de brazos abiertos, República Dominicana que lo ha reflexionado bien, el propio Estados Unidos con el TPS, digamos que ha habido unas políticas, el Perú ha buscado mecanismos ad hoc para, igual que hizo Chile con esta visa democrática, etcétera, ¿no? Es decir, la regularización pareciera que es la política adecuada, es la política que permite pelear y evitar estas cosas de los trata de niños, trata de jóvenes, de mujeres, la droga, las bandas armadas, la vulnerabilización de los más vulnerables. Y no por casualidad, ustedes en la propuesta que han hecho, que están trabajando en la comisión, tienen como uno de sus ejes, el primero de ellos, es el tema de los ingresos y los irregulares. Digamos, allá hay uno de los primeros ejes, hay un segundo que está asociado al tema de acogida y refugio, un tercer tema que es la nueva ley de migraciones, un cuarto tema que es la inclusión económica, que de alguna manera la regularización, en palabras de Iván Duque, sería la visibilización, es decir, que permitir al migrante incorporarse rápidamente, porque es lo que desea al final, es trabajar, producir y atender a ese 1.200.000, 500.000 niños y jóvenes dejados atrás, a los familiares con los que pretende ayudar con los recursos que generan. Y después el tema del rol consular, que sí me gustaría también cada uno de ellos desarrollarlo, y el asunto del género, de lo que es la política de género e inserción. Entonces, díganos, por favor, Mariana, qué están haciendo en esta área, qué talleres han realizado, cómo ha sido el proceso. Entiendo que la participación de los venezolanos y de las asociaciones venezolanas ha sido muy grande. ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno? Por favor. A ver, a entender que la Comisión Presidencial para la Diáspora nace en el año 2019 a solicitud del presidente Piñera de poder tener un interlocutor entre lo que era la diáspora venezolana y su gobierno para poder definir las políticas en virtud de eso, para facilitar la integración y mejorar las condiciones migratorias y de los procesos, porque bueno, como todo lo hecho por el hombre tiene sus deficiencias. Entonces la intención era de tener una conexión de tú a tú en vista de que el presidente Piñera no quería tener una relación directa con la embajada de la usurpación y de las deficiencias que tenían porque no existía la representación del gobierno interino. Entonces, en vista de ese vacío nace la comisión. La comisión fue dentro de sus goals, de sus éxitos. Propósitos. Sí, de sus éxitos, estuvo el reconocimiento de los pasaportes vencidos a partir del 2013 en adelante, que todos sabemos que una de la vulneración en cuanto a nuestros derechos, más el atropello más grande que tenemos como ciudadanos es no poder tener acceso a un pasaporte, a una cédula de identidad, y a través del decreto del presidente Piñera de 2019, no recuerdo ahorita el número, se nos reconoce del 2013 en adelante para hacer cualquier proceso migratorio en el país. Eso es un logro importantísimo. Además, también en el año 2020 tuvimos un cierre masivo de visas, específicamente de Responsabilidad Democrática, y por una decisión unilateral de Cancillería,
y eso afectó muchísimo porque fue en pleno noviembre, ya para diciembre, para la reunificación de las familias. Fue una tragedia para la familia venezolana en Chile, para la familia migrante venezolana en Chile. Y nosotros pues hicimos enlaces respectivos para poder retomar esas visas y poder reconocer la posibilidad de que esos venezolanos pudieran reencontrarse con sus familias en Chile. Para nosotros es un eje fundamental dentro de nuestro proceso el tema de la familia, la reunificación de padres con hijos y cónyuges. En primera medida. Después se reconoció también a los abuelos, más no así, no incluyen ni hermanos ni tíos, ni primos. O sea, es solamente familia en primer y segundo grado. También forma parte del reconocimiento del trabajo de la Comisión Presidencial el tema de nuestra participación en el diseño de la nueva ley de migración. Se acogieron muchos de los catálogos de los derechos propuestos por nosotros o las críticas que teníamos en cuanto a la propuesta de la ley, de la nueva ley de migración. Pero bueno, no solamente es el aspecto migratorio, sino también desde el punto de vista de integración, lo que hemos trabajado para el reconocimiento, por ejemplo, de los niños con respecto a poder ingresar al servicio de salud y también de educación, porque, bueno, han existido ciertos atropellos, han existido ciertos problemas desde el punto de vista del reconocimiento. Y bueno, desde la comisión se ha trabajado arduamente en eso. También en el apoyo a través de jornadas de procesos de migratorios acá en el país, pero fundamentalmente a los temas humanitarios. Para nadie es un secreto, bueno, que nosotros los venezolanos hemos tenido que pasar por amargos momentos y los cuales se han traducido en enfermedades. Son muchos los indicadores de venezolanos con cáncer acá en Chile o cuyos hijos también han tenido problemas de salud, específicamente cardíacos y de cáncer. Entonces, la comisión tiene esa relación con la Dirección de Gestión Consular para facilitar y apoyar a los venezolanos en la gestión pues lo más expedita posible para poder asistir a esos pacientes que requieren de red de apoyo. Para nosotros eso ha sido fundamental. Adicionalmente a eso, es importante que sepas, Tomás, específicamente tú el otro día me escribiste para decirme, oye, ¿y qué organización está? Los venezolanos donde hemos llegado nos hemos organizado y estamos funcionando con organizaciones no gubernamentales, bien sea de hecho o de derecho, es decir, bien sea porque están constituidas, aunque no estén inscritas y no estén legalmente instauradas. Los venezolanos tenemos esa sensibilidad y esa solidaridad, nos caracteriza ser generosos y organizarnos y apoyar al que viene o al que está y que están pasando por un momento difícil. Entonces, déjame cortarte ahí un momento, porque en el esfuerzo que nosotros hemos hecho, digamos, para reforzar lo que estás diciendo, porque en el esfuerzo que nosotros hemos hecho por construir los datos de la diáspora en el mundo, por ciudades e incluso por localidad, el hallazgo importantísimo es que tenemos más de 1.000 organizaciones de la diáspora en todos los sectores, haciendo un trabajo precioso, además haciéndolo con las uñas. Y tú decías una palabra al principio que yo la recojo en el texto, que son declaraciones lejos, pero no ausentes. Entonces, no, perdona que te haya interrumpido, pero sí, la idea es que los venezolanos se han organizado porque tienen el corazón en Venezuela, pero también tienen el corazón en el país en el que están viviendo. Es decir, agradecen a los países de acogida y están pendientes del país de origen de sus familiares y amigos, ¿no? Así es. Mira, te puedo decir, tengo la experiencia de conocer en su mayoría a las organizaciones desde Arica hasta Punta Arenas, porque estamos con presencia en todas las regiones
Me da mucha gracia porque cuando a veces tengo los encuentros con el gobierno, con los representantes de las autoridades gubernamentales, tanto el año pasado como este año, o sea, con los dos gobiernos, me da mucha risa porque me dice, bueno, vamos a reunirnos mañana, véngase para la reunión, así que yo le digo, no, nosotros los venezolanos somos ejemplo de centralización. Yo no vivo en Santiago, yo vivo en Iquique. O sea, para mí es más cerca irme a Colchane, como lo he hecho en muchas oportunidades, porque creo que es muy fácil criticar, es muy fácil señalar y es muy fácil atacar, hasta que uno no vive en carne propia la realidad que experimenta el migrante que está en frontera. Entonces, he constatado de manera personal y he acompañado a los migrantes, en su mayoría mujeres y niños, y sé lo que es la condición precaria que se tenía en su momento cuando solamente estaban a la intemperie, a luego cuando se establecieron los campamentos y mejoraron muchísimo sus condiciones a pesar de que aún son adversas. Pero entendiendo que son situaciones adversas porque son ambulatorias, son cosas que son correctivas, son para salir del paso del problema que tienen, porque no es lo planificado. Lo planificado no es que la gente entre por un hueco o entre por una ventana, lo planificado es que la gente entre por la puerta de la casa. Entonces, lo planificado es que lleguen por el aeropuerto o que lleguen por las fronteras terrestres. Acuérdate que a nosotros nos golpeó mucho el tema de la pandemia. No solamente el tema del estallido social que tuvimos en el 2019 en el país, sino también el tema de pandemia. A nosotros los migrantes nos golpeó mucho porque estuvimos mucho tiempo con las fronteras cerradas y eso afectó y, bueno, gran parte de la gestión de la comisión que anualmente se elige la presidencia, este año ha sido bastante irregular porque con el tema de la pandemia y de todos los cambios que hemos tenido desde el punto de vista del gobierno, pues ha demorado la propuesta que tenemos es extenderla hasta que ya tengamos una gestión un poco más estable, porque inclusive ahora mismo la situación es muy difícil en Chile, y la situación es difícil en Chile para todos los ciudadanos que habitamos en Chile, porque tenemos una situación atípica con el tema de la constituyente. Esta situación de la constituyente, evidentemente, hay una posición que asumimos los migrantes venezolanos de que venimos del futuro. Yo no creo que vengamos del futuro, sino que simplemente hemos pasado por muchas vicisitudes. El venezolano ha tenido que sufrir no solamente los atropellos, no solamente la persecución, sino el cercenarnos nuestro derecho a la libertad. Entonces el venezolano evidentemente escucha la palabra constituyente y evidentemente nos da prurito, nos da alergia, nos parece ya todo. Urticaria, produce urticaria. Nos da urticaria, exacto. Y además también este fin de semana ha sido muy convulso, bueno, ya tiene un mes, muy convulso la situación en Chile, no solamente con el tema de la inseguridad y vemos que no hay una respuesta contundente desde el punto de vista en torno a ese sentido. Hay otro problema muy grave que tenemos, que es que fue removido un periodista de un programa y entonces uno ve que la libertad de expresión también está siendo atacada. Antes de ayer salió una funcionario, creo que es diputado del país, del parlamento, diciendo que todos aquellos que fuesen a acompañar la visión oficialista del apruebo las iban a marcar las casas. Entonces dicen, bueno, estamos al mismo estilo del Holocausto cuando marcaban a los judíos. Entonces el que no esté marcado no está con el gobierno y debe ser perseguido. Entonces evidentemente eso exacerba y genera mucha inquietud y genera mucha inseguridad al venezolano, quien dice, bueno, vamos camino a lo que nosotros venimos huyendo. Y eso te puedo dar fe, Tomás, que está generando una ola, así como en su momento fue de ingresos, ahora es de salida. O sea, tengo información extraoficial de la Embajada de Venezuela en Chile y el número diario de solicitudes de cartas para autorización para la devolución de las AFP, que son estas pensiones, o sea, lo que uno le devengan del sueldo para darles en pensiones en el futuro, uno lo puede retirar y con eso te vas del país porque eso finalmente es tu plata y como tal el Estado te lo devuelve y para eso se necesita una carta de la pero espera, déjame para que sigas.
regreso porque lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo que está ocurriendo desde Argentina, Perú y también Chile, es que la movilización no es de retorno a Venezuela, es de búsqueda, por ejemplo, Estados Unidos, parte importante, España. Y España, Europa, digamos, ha crecido Así de es. manera importante. Así es. Entonces, Así es. ¿tienes ese dato? ¿Tienes esa información? Cuando digo dato es la información que estás manejando. Mira, ¿Se orienta en eso o están retornando a Venezuela? Todo es extraoficial. Todo es extraoficial y es un boca en boca, porque finalmente no nos entregan un dato duro al respecto. Ni el gobierno de la usurpación, bueno, aquí lo llaman gobierno, es el régimen. Ni el régimen, ni tampoco el gobierno de turno acá han dado cifras oficiales en torno a ello, así que uno se queda con los datos que emiten los medios de comunicación o el Servicio de Jesuitas Migrantes o INCAMI o cualquiera de estas organizaciones sin fines de lucro que trabajan en ello, en los temas migratorios, pero en su mayoría toman la dura decisión de irse al Dairén. Entonces, para irse a Estados Unidos. Y la realidad es que el venezolano que está en Chile en estos momentos no está viendo su futuro en el país y está tomando nuevos derroteros, nuevos sitios para irse. Ya esto sea Canadá, porque he escuchado muchos casos, pero en su mayoría es Estados Unidos o España. En España porque hay ciertas facilidades con el tema del asilo y tú sabes que nosotros acá pareciera que fuera política de todos los gobiernos no facilitar el tema de el reconocimiento, el refugio. Entonces, muchos de los venezolanos que venían huyendo de la dictadura porque habían sido atropellados o perseguidos por el tema de la libertad de expresión, no les fue reconocido su derecho, porque decían que si ya habían pasado por Colombia o por Ecuador, porque llegaban hasta aquí, y no entendían que a uno lo persigue el régimen, bien sea en Colombia, en Perú, o por donde uno esté, son tan nefastos y son tan dañinos, y es una falta al derecho humano que pareciera que fuesen nazis, donde uno va hasta que no nos acaban, no nos dejan tranquilos. Entonces, ese tema de persecución también ocurre acá en Chile, y bueno, muchos venezolanos deciden, bueno, si ya sufrimos viniéndonos para acá, pues nos vamos a Canadá o nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a España, pero nos quedamos acá. De hecho, tuve una entrevista con una organización, con unos periodistas de Uruguay, porque Uruguay, y me parece importante darlo como dato en esta entrevista para los venezolanos que están en el país, que están pensando en salir, pensar en Uruguay como una opción. Primero porque los procesos son, a pesar de que es un país costoso, los procesos son fáciles desde el punto de vista migratorio, aceptan el tema de la cédula, entienden el proceso de persecución que tenemos los venezolanos y dan cabida al refugio, a la figura del refugio. Y además hay una situación pujante de empleo. Casi que me decían, aquí, si los venezolanos no quieren estar en Chile, Uruguay tiene las puertas abiertas. Eso me quisieron dejar entrever, y me parece importante esta opción comunicarle al venezolano. Realmente los venezolanos que estamos en Chile, en su mayoría hay mucho miedo. Lamentablemente, pero además hay que reconocerlo. Y no solamente son los venezolanos los que se están yendo de Chile. Ojo con eso, Tomás. Ya para el mes de enero-febrero, yo tenía informado que más de 13.000, 14.000 haitianos se habían ido de Chile para Estados Unidos. Es decir, en su mayoría los migrantes están tomando la decisión del mismo chileno. Eso es algo que no están estudiando ni lo han informado. Se han incorporado al tapón del Darién, se han ido por el tapón del Darién, ha pasado por todo lo que es Honduras, Centroamérica, y están migrando vía frontera junto a muchos venezolanos. Pero ahorita que dices Uruguay, en Uruguay ha crecido la migración venezolana en yo no sé cuánto, cuál es el porcentaje, creo que es el 34-35%. Pero quisiera retornar a uno de los ejes de la propuesta que ustedes han venido trabajando y que han venido. Uno de los datos que levantan los jesuitas, el estudio que ha hecho los jesuitas, además en varios años consecutivos, sobre el trabajo de los venezolanos, indica que el 80% de los venezolanos tiene trabajo, que solo en Chile,
que solo el 12% no lo tiene. Yo no sé si ese dato está absolutamente actualizado al año... No, acuérdate que con el tema de la pandemia fue muy afectado. Con el tema de la pandemia fue muy afectado. Hubo mucho... O sea, el tema de la pandemia fue como un catalizador para que muchos venezolanos que no estaban teniendo la oportunidad de mantener sus trabajos, que además no podían regularizar su situación o no les llegaban los documentos. O sea, una de las grandes cosas por las cuales los venezolanos se van de Chile es porque no terminan de otorgarle sus documentos, su situación regular. Y si hay algo que un venezolano valora y quiere, es estar legal en el país. O sea, hasta los mismos que han ingresado por pasos no habilitados, ellos les dieron la oportunidad de hacerte la autodenuncia. Y a ver, cuando tú escuchas la palabra autodenuncia, tú dices, oye, yo cometí un delito. Entonces yo voy a la PDI a autodenunciarme, cuando realmente lo que están haciendo es un empadronamiento, lo que están haciendo es un levantamiento de quiénes son, quiénes están. Y la realidad, Tomás, es que eso es algo voluntario. Entonces no hay una data real. Por decirte numeritos así, este año, lo que va de año, hay un registro emitido por el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, al medio de comunicación ex ante el 30 de junio de este año, donde él reporta que hasta junio habían 17.353 ingresos que se habían autodenunciado. El año pasado, más o menos para que entiendas cómo va de complicada la situación, en la misma fecha, perdón, todo el año, fueron 23.673. Y este año, solamente hasta junio, ya íbamos por 17.000. Es decir, que lo más probable es que sea el doble. Y eso es solamente la gente que se ha autodenunciado. Se estima que hay un 50%, es decir, el doble, que no hay registros, que no se saben, que están en el país, pero bueno, no se sabe, no se supo, no sabemos. Entonces, el gran problema que enfrenta de verdad Chile en este momento es saber cuántos de verdad somos, cuántos de verdad estamos, qué estamos haciendo y dónde estamos. Y no solamente desde el punto de vista migratorio, sino también desde el punto de vista de seguridad. Bueno, Mariana, se nos está acabando el tiempo ya, no nos queda absolutamente... Sí, este tiempo es cortito. Nada, pero eso último que está señalando indica que los números oficiales de los más de 500.000 venezolanos que hay en Chile debe ser un poco superior. Si solamente en un semestre se ha casi alcanzado la cifra de todo un año, el tema de la diáspora sigue creciendo. Es decir, que me llama la atención estas movidas internas dentro de la región, gente migrando entre países, personas migrando a Estados Unidos, Canadá y Europa, no solamente España. Discúlpame que te interrumpa, pero es que vamos a ver mucho más movilización porque si hay algo a lo que está ligado a todos estos procesos es en torno a los procesos políticos. Y dada la situación que está enfrentando en este momento Colombia, o lo que va a enfrentar Colombia, lo esperado es que esto se incremente. En gran medida lo vivimos también con Perú. O sea, los números acá estamos hablando Mariana, te tengo a la situación de inestabilidad. Te tengo que cortar, Mariana, te tengo que cortar porque ya no nos queda nada de tiempo. Ya en Colombia estamos hablando de 2.500.000 venezolanos y la cosa pique y se extiende, es decir, que la diáspora sigue creciendo, se está recomponiendo, se está removilizando internamente en la región y en el mundo. Gracias, Mariana, primero por el trabajo que realizas, segundo por el tiempo que nos has dedicado y por la información que nos has brindado. 1 millón, y a toda nuestra audiencia global, nos seguimos viendo como de costumbre todos los lunes a las 12 del mediodía a través de RCR 750, la emisora que se ve. 1 millón. Gracias a ti, Tomás, y gracias a la audiencia por escucharnos. Un fuerte abrazo. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez.
RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.